Buenos días, aquí estamos con el gusto de siempre, Sergio. Con la barriga llena y el corazón contento. Contento. Sí, señor. Alejandro, buen día. ¿Qué tal, Víctor? Sergio, buenos días, nuestro gran floor manager. Pues estamos a punto de cumplir, empezamos en el 2023, noviembre 19, estamos a punto de cumplir ya 2 años completos. Y aquí estamos con el gusto de siempre. El día de hoy he preparado algo que yo lo siento porque me gusta mucho hablarle la palabra congruencia. ¿Sí? Entonces, si yo digo algo y no lo hago, pues yo estoy faltando a mí mismo. Estás mintiendo. Estoy mintiendo, sí. El tema que quise preparar para ustedes se llama Principios Rectores del Buen Ser. Vamos a imaginar una escalinata. Aquí en el escalón de abajo ponemos bien ser. ¿Sí? En el escalón de arriba ponemos bien hacer. Y el tercer escalón, bienestar. ¿Sí? Pero nos regresamos un poquito así como punto de partida a hablar de las 3 áreas de crecimiento del ser humano. Imagínense un triángulo, 3 lados iguales. De este lado le ponemos el área psicomotriz. Movimiento, acción. ¿Qué les destacan aquí? Los pintores, los escultores, los bailarines de ballet, sobre todo en este momento los deportistas, muy crecidas en el área psicomotriz. El otro lado del ángulo se le llama el área cognoscitiva y el verbo correspondiente se llama saber. Hacer, saber. Llevamos 2 áreas. Y la tercera línea del triángulo es el área afectiva y arriba de la línea leemos la palabra ser. Cuando he dado estas pláticas en algunos foros, me preguntan, ¿y cuál es el área con que el ser humano tiene contacto por primera vez? Piénsenlo un poquito. Pues es el área afectiva. El niño cuando está en el vientre de su mamá es capaz de percibir afuera si en su entorno hay odio o amor. Interesante, ¿no? El niño a esa edad, el futuro niño que está en el vientre de su mamá, ya capta si alrededor de su atmósfera hay odio o amor. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? Esto ocurre incluso antes de nacer. Sí, el niño lo percibe. El niño lo percibe. Imagínate lo que es un bebé que va a ser abortado. ¿Te Un imaginas? aborto voluntario. ¿Qué siente ese ser? Pues ya es un ser, ¿eh? Miedo. Aunque tenga pocas semanas de gestación, ya es un ser. Entonces, es importantísimo esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, como punto de referencia, quiero hacer un apunte muy corto en donde voy a mencionar las grandes diferencias entre el ego, egoísta, y el ser, porque es la parte central de nuestro tema, principios rectores del buen ser. Entonces, el ego ve la vida como una competencia, mientras que el ser ve la vida como un regalo. Qué gran diferencia, ¿verdad? La vida como competencia o la vida como regalo. Así es, sí, sí. Por otro lado, el ego es... Sí. Una pregunta aquí un poco cuestionando. Aspiracionismo. Ya ves que se cuestionó mucho el aspiracionismo, el querer ser más, el querer superarse. ¿Tendrá eso algo que ver con el concepto de la vida como regalo? Esa es la pregunta de abogado del diablo. El ver la vida como regalo Es que es un don. implica conformismo, implica que no es competencia, por lo tanto no vale la pena que me supere, no es importante que me supere. Aclaremos eso. O sea, Jorge Escala, que vino a darnos una plática, es un escritor argentino. De toda la plática que recibí, me quedo con algo. Dice Jorge Escala, la vida es un don y un misterio, descubre el tuyo. Descubre para qué te mandó Dios. O sea, la misión de Dios Padre es crearnos. O sea, la Trinidad tiene sus 3 misiones. Dios Hijo, salvarnos. Dios Espíritu Santo, santificarnos. Entonces, cuando yo oigo de Jorge Escala
esa pequeña frase. Es un don, pero es un misterio, descúbrelo. Hoy estamos en el año jubileo, hemos pasado por unos jubileos. ¿Qué hemos hecho en este tiempo de nuestra vida? Entonces necesitamos recapacitar hacia dónde voy. Eso en el Evangelio de San Juan queda muy claro, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Pues por eso este tema me gusta mucho. Quisiera yo hacer un comentario Sí. Sobre una persona elegida por Dios, porque ser canonizada a los 15 años de edad. Estamos hablando de Carlo Acutis, recientemente canonizado. Un muchacho, cual la vocación le llega a una edad muy temprana, un genio en la informática, pero sin que por ello perdiera, por ejemplo, excelente futbolista, excelente compañero. La mamá lo describe como un muchacho, precisamente eso que dices, muchacho que valoraba su ser sin darle tanta importancia al ego. Aquí vi algo muy importante. Acuérdense que Dios escoge a nuestros padres para engendrarnos. Sí. Los padres, según la filosofía, son la causa instrumental para darnos vida. O sea, qué interesante que Dios... Ahora, yo estoy feliz con los padres que me escogió, ¿no? Claro. Muy bien. Otro concepto. El ego busca saber, busca sabiduría, pero el ser es sabiduría pura. Con estos conceptos vamos a estar preparando los indicadores. Pero es que Sí. estas cosas son muy profundas. Son profundas, sí. Más vale que cuando es profundo aclaremos. Ok. A ver, ¿qué diferencia hay entre saber y ser? Lo que dices, el ego busca saber. Y ser, Conocimiento. y el otro, lo contrario de querer saber, de acuerdo a esta como antinomia que estás estableciendo, esta oposición, ¿qué es lo contrario de querer saber? Bueno, el ser ya es la sabiduría pura porque está viviendo ese concepto, ¿verdad? Eso es importante. Sí. ¿Cuántos de nosotros sabemos mucho, Exacto. pero vivimos poco? Ok. Y entra la incoherencia que dices. Ok. Hay muchos de nosotros que queremos saber para destacar. Pero para muchos brillar, quieren saber para ganar más dinero. para ganar más dinero, o para ganar más fama, o para ganar más poder. Pero ahí estamos viendo ya un concepto muy importante. No se puede servir a dos amos. O sirves a tu Dios dinero o sirves al Dios verdadero. Así es sencillo. Yo pienso, perdón que interrumpo otra vez, que cuando tu vida la diriges hacia Dios, estás yendo hacia el ser. Definitivamente. Empezando desde preguntarle a Él, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Dialogar con Dios. ¿Para qué me creaste? Ahí está la finalidad de mi ser? la receta. Dialogar con Dios. Atrévete a dialogar con Él. Dios te oye. Sí. Pero si no lo buscas, no te va a responder. No lo buscas. Alguna vez hablando de este tema, yo decía que hay una expresión muy fuerte para mí, muy ilustrativa: verse reflejado en el espejo de la mirada del otro. Un niño no sabe quién es, cuando nace no tiene conciencia de su identidad, empieza a descubrir quién es y qué tanto vale, qué tanto es querido o amado, en la medida en que los papás Ándale. lo tratan. Entonces el niño Lo tratan en los primeros años del niño. El niño aprende a verse reflejado en el espejo de la mirada de los papás. Ahí empieza a descubrir quién es él. Qué hermoso cuando, como replicando a Jesús que le dice a Pedro, le dice a todos ellos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? soy yo. ¿Quién dicen? Dicen que ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, pero ahora pueden decir, tú, Señor, ¿quién dices que soy yo? Déjame verme en el espejo de tu mirada para entender quién soy yo y qué me llamas a ser, cuál es mi esencia.
cuál es la finalidad para la que he sido creado, cómo eso responde a muchas de nuestras enfermedades. Ahorita lo que Eso casi nunca lo hacemos. O sea, ahorita que estás comentando eso, acabé una plática en un templo y les recomendé un grupo pequeño, pero tomaron nota. Les digo, ¿quieren crecer? Hay un libro chiquitito que hizo un monje alemán, Tomás de Kempis, nada más se llama Imitación de Cristo. Que yo sepa, ha sido libro de cabecera de muchísimos santos. Sí. Así es. Es mejor que los evangelios, ¿verdad? Ándale, la palabra de Dios. Sí, muy bien. Esto es quizás otro tema de la palabra de Dios. Y por último, esta dualidad yo la puse en un libro, un cuento corto que escribí. Don Adolfo le dice a Pascal en esa entrevista, recuerda, Pascal, el ego fornica y el ser se entrega, nada más. Así es así. A ver, explícalo más. El ego fornica, el ser se entrega. O sea, cuando digo esto, pues me voy a uno de los parámetros que acabo de mencionar, que el ego es como que sigue la lujuria, las pasiones. Espérate, por ahí no es. Entonces, por eso me atreví a poner esa frase, ¿no? El ego fornica y el ser se entrega. Entonces, vamos a dar paso a los indicadores, principios rectores del nuevo laico, o sea, del buen ser, precursor y defensor de la unidad. Qué importante es la unidad. Sergio habló en un programa anterior de las juntas. En las juntas es donde se crea la unidad. O sea, todos hacia el mismo objetivo. La unidad es algo muy valioso y desgraciadamente en este país se vive lo contrario, la división. Sí. Inclusive me duele decirlo, pero en muchos hogares hay división entre padres e hijos. Y más en esos Porque tiempos. falta comunicación, como dices tú, ¿verdad? Sí. Otro indicador. Aquí lo puse, el indicador en 3 vocablos. Debe ser responsable, respetuoso y servicial. Así de sencillo. Respetuoso, responsable y servicial. Esto no se enseña en las universidades, se enseña desde el hogar. ¿Sí? A mí me gusta mucho una frase que encuentro en una biografía de Napoleón, que dice categóricamente, dadme un bebé recién nacido, lo cuido 9 años y reto a cualquiera que lo cambien de forma de pensar. Así deberían pensar los padres cuando están educando a sus hijos en la primera edad. El niño capta todo antes de los 9 años, después ya empieza a tener sus propias ideas, pero antes de los 9 años, médicamente hablando, está comprobado, el niño capta todo lo que van a hacer sus padres. Es importante con este indicador. Otro, organizado partiendo de su orden interior. Nada más. O sea, si tu orden interior funciona, organízate en tu plano exterior. Hay una anécdota muy fuerte de una revista de negocios que había 2 candidatos para ser vicepresidente corporativo en una gran organización. Entonces, el director general no sabe qué hacer porque los 2 reúnen. Entonces, va a consultar con... Dice, ¿qué hago? Los 2 son muy buenos. ¿Qué haces? Y el consultor dice, déjamelo de mí, déjamelo por mi cuenta. Entonces cita el mismo día a uno a las 10 de la mañana y el otro a las 11. Cuando llega el de las 10 de la mañana, le hace plática. ¿Qué carro tiene usted? Ah, qué bueno que trae carro. Yo quiero comprar un carro como el suyo. Voy a ir al estacionamiento a verlo porque me interesa ver cómo está de cajuela de amplia. Sí, vamos. Entonces abren la cajuela y era un muladar. Papeles, revistas, cojines, un gato mal puesto ahí. Era un muladar la cajuela. Ah, muchas gracias. Bueno, yo les aviso. Yo le aviso. Llega el otro a las 11 de la mañana. Lo mismo, la misma cantaleta. Van al estacionamiento, abre la cajuela, impecable. Usted se queda con el puesto. Qué bonito detalle, ¿no? O sea, a esos niveles, o sea, el orden interior se va a reflejar en tu orden exterior, ¿no? Sí. Siguiente indicador o principio rector, flexible como efecto de asertividad y madurez. Ya en un programa anterior hablamos de madurez, ¿verdad? Entonces no lo quiero repetir, pero la flexibilidad sí es producto del conocimiento y la madurez. ¿Qué opinas? Definitivamente. No sé, o sea, hay que cortar la rigidez y irnos por la flexibilidad, ¿verdad?
Muy bien. Empezando por la flexibilidad mental. A veces nos Exactamente. casamos con nuestros esquemas, pensamos que es la única Exactamente. verdad, que es el único modo. Sí. No. El otro principio, efectivo en la administración de su tiempo. En un curso que di, les dije a los participantes, a ver, ¿quién de ustedes me dice con una sola palabra equivalente al tiempo? Otro vocablo para definir el tiempo, una sola palabra. 4 letras dijiste. Con 4 letras y empieza con B chica. Efectivamente, el tiempo es vida. El que desperdicia su tiempo, desperdicia su vida. Así de sencillo. Entonces creo que es un principio muy valioso. En el programa anterior que habló Sergio de las juntas, se dijo algo, y aquí lo tengo como indicador clave. Aprender a saber escuchar. ¿Quieres ser efectivo? Aprende a escuchar. No me voy a entretener mucho porque ya se hablan en otros programas de eso. Innovador como resultado de su creatividad. Fuimos creados por Dios. Él fue nuestro creador. Entonces traemos ahí ese germen de ser creativos, ser innovadores. Ahorita en el campo de los negocios la innovación es vitalmente importante. Haz las cosas diferentes. ¿Quieres que las cosas cambien? Haz cosas diferentes. O sea, siento que para mí es un principio, bueno, todos son para mí importantes. El siguiente principio, objetivo y congruente en su decir y hacer. Este me gusta mucho. Líderes que se proyecten no por lo que dicen, sino por lo que hacen, resultados. Para mí es un principio extremadamente importante. El siguiente es negociador regido por un ganar-ganar. Una negociación honesta es yo gano y mi contraparte gana, no como otras gentes que dicen son expertos en negociación y se atreven a decir si tu oponente es débil, aplástalo. No digo nombres. No dice nombres, pero empieza con D. Y es presidente de un país. Mira, no nos metamos en otros donde no nos llaman. Nos quedan dos indicadores importantes o principios, yo llamo principios rectores que rigen nuestra vida. Apasionado por todo lo que emprendas. Apasionate, no lo hagas con entusiasmo, tu palabra preferida, entusiasmo. ¿De dónde viene la palabra entusiasmo? Entheos, griego, entheos. ¿Qué significa? Dios en mí. Pues, por ejemplo, Sergio es un apasionado del tema del liderazgo. Siento que el líder que no se apasiona no es buen líder, así de sencillo. ¿No creen? Sí, totalmente. Y el último, para que luego hablemos y hagamos una conclusión, leal e íntegro en todo tipo de circunstancias. A veces somos leales con la gente que nos conviene y a veces abusamos de la gente que tiene poca preparación para abusar de ellos. Hay que ser leal en todo tipo de circunstancias. Y si repasamos lo que yo le llamé principios rectores del buen ser y empezamos con la palabra precursor y defensor de la unidad, seguí leyendo los siguientes indicadores. La última es leal e íntegro en todo tipo de circunstancias. Si hacemos un repaso mental, todos los principios, al leerlo en forma vertical con una sola palabra, es profesional. Hay muchos profesionistas, pero pocos profesionales. O sea, en un esquema relativamente corto, quiero compartir con este tema, es que a mí me apasiona. No sé si se nota. Creo que sí. Yo quisiera añadir dos Sí. que me parecen muy importantes. Sí, Estás hablando de principios rectores del buen ser. del buen ser. Y podríamos definir el ser como un ser en evolución, un ser en movimiento, Exactamente. un ser que va creciendo, quizás ese ser, un ser que crece. Esto implica necesariamente que es un ser que va de menos a más Claro, y que aprende de aprende. sus errores. Así es. A ver, Dice una amiga mía, los problemas son nuestros mejores entrenadores, y le creo. pero no los problemas, Las adversidades insisto en eso, tus errores, te enseñan. tus equivocaciones que te avergüenzan,
que te avergüenza. Oye, esos errores, cuando tú tengas una actitud de decir, estaba equivocado, cambié de opinión, pienso diferente. Cuando tú tranquilamente no solo lo digas, sino que lo digas con entusiasmo, como aquel que encuentra un tesoro, como aquel que está creciendo, que dice, lo logré, voy mejorando. En ese momento estaremos haciendo algo que nos cuesta mucho trabajo. Ahora, algo importante que yo aprendí en una experiencia que tuve con mi esposa en Jesús María, con el padre Luis Ruiz, ya murió, fueron 60 pláticas, una plática en la mañana, otra parte en la tarde. Y el tema que me atrajo así con un ardor fue: abandónate en Dios, no tienes problemas, déjaselo a Dios. Y al dejarlo a Dios, como que estos principios se van dando solitos, porque Dios te ve. Porque entonces comprendes, Ándale. Dios me ama, aunque no sea perfecto, Aunque no sea perfecto, aunque tenga muchas imperfecciones, sí, aunque cometa errores, de eso no depende el amor de Dios. El amor es personal e incondicional. Cuando eso lo entiendo y lo experimento en carne propia, entonces soy capaz de tener una actitud adecuada ante mis errores y ante los errores de los demás. Ahora yo hago mi propia conclusión, muy personal. Claro, esto lo escribí en un tiempo, pero ¿a qué te lleva esto? Aquí tienes una felicidad asegurada. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí tienes la plenitud de tu ser. Exactamente, sí. Pues fue un gusto compartir con ustedes, videoreceptores. Estamos ya a punto de cumplir 2 años, ¿qué les parece? Y aquí estamos con mis 2 grandes amigos, Alejandro y Sergio. Los 3 mosqueteros. De Juventud Acumulada. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.